Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al curso de el tema 2 de viaje a Israel. Vamos a estar viendo el tema número 5. Vamos a comenzar orando, hermanos, para que el Señor tome el control de todo lo que hablemos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por todas las bendiciones que tú das a cada uno de nosotros. Tú conoces a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, te pido que tú le concedas las peticiones de su corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Señor Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con el tema 5, que el nombre del tema es la victoria incompleta. Y esto es interesante porque es algo que eventualmente pasa en nuestras vidas, que iniciamos algo y no lo terminamos. O si lo terminamos, no lo terminamos como lo debíamos de haber terminado. Así que es importante examinar todo esto porque es parte de la naturaleza del ser humano, donde nosotros fallamos. Bueno, comenzamos tema 5, victoria incompleta. Y el primer punto que vamos a ver es la pereza que tenía el pueblo de Israel para poseer la tierra. La verdad es que el Señor ya había hecho la parte más fuerte. Eso es como que alguien nos prepare una muy buena comida y nosotros lo único que tenemos que hacer es comérnosla. Ellos ya tenían todo listo para tomar posesión, el Señor los respaldaba, pero algo los detuvo y cuando analizamos eso nos damos cuenta que es la misma naturaleza humana. Vamos a ver, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Eso dice en Josué 13:1, pero dice, pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no había repartido su posesión. Si ustedes se dan cuenta, ya Josué era viejo, estamos hablando que él murió de 110 años. Ya cuando el Señor le habló en este tiempo, un poco antes de morir, y le hizo ver que había mucha tierra todavía que no había sido poseída. ¿Sí? Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Se recuerdan ustedes que vimos que Eleazar y Josué repartieron la tierra? Entonces la tierra estaba repartida, pero ellos tenían que llegar y sacar, vencer a los enemigos y echarlos fuera. En el nombre de Jesús. Se conformaron con una victoria parcial. Muchas veces nosotros nos conformamos con, o sea, la puntita, aunque sea un poquito que participemos, pero el Señor quiere algo completo. Hicieron alianzas y los hicieron tributarios, es decir, que ellos tenían que desocupar un área que les fue heredada y ellos vinieron y a los que estaban ahí, en lugar de echarlos fuera, que esa era la orden del Señor, amorreos, todos estos amorreos que el Señor les dijo que les entregara, ellos vinieron y negociaron con ellos y les cobraron impuestos. Bueno, eso vamos a ver más adelante que eso les salió caro porque estos pueblos adoraban ídolos y estos ídolos y estas familias con el tiempo
se mezclaron con el pueblo de Israel. Ese fue el mayor daño que pudo haber producido. Ahora vamos a ver la muerte de Josué. Murió Josué de 110 años. Josué 24-29. Ya anteriormente vimos que el tiempo que Josué vivió, a los 40 años salió, otros 40 años que se tardó en el desierto y 30 años que vivió en la tierra prometida. Bueno, como vemos, ya vimos la muerte de Aarón, la muerte de Moisés y ahora la muerte de Josué. Tarde o temprano nosotros vamos a dejar este mundo y lo importante es lo que hayamos hecho, la tarea que hayamos hecho, que nuestra misión se haya cumplido. Y eso es bien importante de tenerlo en cuenta. Exhortación de Josué, ¿a quién servir? Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres del lado de los cuales sirvieron vuestros padres del río y en Egipto, del otro lado del río. Fíjense lo que dice aquí. Quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto, servid a Jehová. ¿De quién está hablando ahí Moisés? Bueno, entonces vemos que aquí sale a relucir Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y ahí había idolatría. Si mal os parece servirle a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es algo que nosotros debemos definir si vamos a servir a Jehová o si vamos a servir a otros dioses como la gente que nos rodea, la gente con las que nosotros no nos hemos definido. Ese es el cuidado que tenemos que tener porque Dios está pendiente de todo eso. Vamos a seguir. Y ahí viene Jueces, el libro de los jueces. Este es un libro bien interesante. Dice que después de que murió Josué y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, miren qué interesante esto. ¿De qué manera es que esa generación nueva no conocía a Jehová? ¿Cómo es que nuestros hijos van a conocer a Dios si no es a través de nosotros? Si nosotros no les enseñamos quién es Dios, ellos van a, como si no les enseñan en la casa, se los van a enseñar en la calle. Y por supuesto no les van a enseñar el orden que Dios quiere que sean enseñados. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los Baales. Acontecimientos entre la muerte de Josué, la vida de Samuel. Cuando hablamos de Samuel, hablamos que él fue el último juez. Y esto es interesante porque para llegar a Samuel tuvieron que haber pasado 11 jueces. Y los reyes, y después de Samuel vienen los reyes de Saúl y de David. David fue el que conquistó todo el territorio y ya se lo entregó a Salomón y Salomón lo hizo crecer. 12 jueces, uno se autonombró juez, que sería el 13º. ¿Qué es lo interesante de los tiempos de los jueces? Y eso lo vamos a ver a continuación. Se daba un círculo vicioso en el que cayó Israel. Primer paso, caía en idolatría. Ellos venían y como mirábamos, tomaban los dioses, se contaminaban con los dioses de los pueblos que los rodeaban y se intercambiaban, se casaban sus hijos con las hijas de ellos y al revés. Y dice
que cuando ellos caían en idolatría, Dios se apartaba de ellos. Ojo con esto, y fortalecía a sus enemigos. Cuando nosotros le fallamos a Dios y nos apartamos de Él, el Señor va a fortalecer a nuestros enemigos. Segundo paso, la cautividad, estar en manos de los enemigos. Entonces los enemigos los hacían cautivos y después de que ellos le cobraban impuestos a los que estaban ahí, ahora ellos son los que tienen que pagar el impuesto. Tercer paso, clamaban a Dios por liberación. Entonces cuando ya tenían la soga al cuello, que es lamentablemente lo que le pasa a muchos cristianos, cuando ya no aguanta con los problemas que están muy fuertes, cuando mira que se le viene el mundo encima, cuando mira que hay mucha acechanza, que la economía está muy mal, ellos saben que han desobedecido, ellos saben que no han estado en el orden de Dios y entonces vienen, llegan a la iglesia y piden ayuda, auxilio, y lo mismo hacía Israel y levantaba a un líder, un juez, y ese juez los llevaba a libertad. Quinto paso, ese es el cuarto paso, un líder y eran liberados. Y después pasaban un tiempo disfrutando de su libertad y luego volvían a caer. Mire, esto pasó 12 veces en el pueblo de Israel, entonces esto se llama un círculo vicioso en el que cayó Israel. Caían en idolatría, Dios se apartaba de ellos, fortalecía a sus enemigos y eso los llevaba a que los enemigos los hubieran cautivos. Podemos decir en este tiempo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, estamos hablando de espíritus, de demonios, que aquel que Dios lo liberó de un vicio, drogadicción, alcoholismo, pornografía, vuelve a caer en la cautividad en las manos del enemigo. De ahí se da cuenta lo serio que es la cosa, clama a Dios por liberación, Dios lo libera, pasa un tiempo disfrutando de libertad y luego vuelve a caer. Es decir, la enseñanza es que tenemos que romper ese círculo vicioso y quedarnos en el quinto paso, que es disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Esto se repitió 12 veces en el tiempo de los jueces. Estamos hablando que esos 12 años fueron esos 12 jueces y el gobierno de ellos, hasta Sansón, Gedeón, Débora, fueron 350 años de la vida de Israel. De ahí vinieron con Samuel y le pidieron que querían un rey como los demás. Y ahí viene Saúl. De ahí Saúl es desechado y viene David. Y ahí, al morir David, Salomón. Entonces, seguimos adelante. Y tenemos tribus que no pudieron vencer al enemigo. ¿Cómo es eso? Tribu de Judá. Y aquí vamos a ver que hubieron tribus que tuvieron problemas para vencer al enemigo. Es decir, no pudieron desalojarlos. Y aquí tengo una notita que dice, tribu de Judá estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Eso es por la parte de tribu de Judá. Y ahí vemos la tribu de Benjamín, más al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Ellos tenían el área de Jerusalén, miren qué bendición. Sin embargo, no pudieron desalojar a los jebuseos hasta que David, después de su tercera unción, fue y echó a los jebuseos. Ese lugar se convirtió en la ciudad de David, que es el monte de Sión. Miren qué bendición la que se perdió la tribu de Benjamín. Y ahí tenemos la tribu de Manasés. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a sus aldeas, ni a los de Atanac y sus aldeas, ni a los de Or, ni a sus aldeas. Tribu de Efraín. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser,
Tribu de Zabulón, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Tribu de Aser, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Tribu de Neftalí, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Tribu de Dan, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Miren, los tenían encerrados en la parte de arriba de los de Dan. Bueno, aquí vemos una distribución de las tribus de Israel. Seguimos adelante y ya vimos qué cosa tan interesante es que Dios nos haya dado un territorio, nos haya dado un ministerio y que nosotros lamentablemente o no tomamos posesión de él o la tomamos a medias. Hacemos las cosas no como Dios quiere que se haga, a pesar de que Él nos está apoyando. Es una lección que debemos de tener, de que, como dice Corintios, que las cosas que le sucedieron a ellos sean un ejemplo para nosotros, para que nosotros no repitamos. Lamentablemente tenemos esa naturaleza humana que nos hace volver a cometer los errores que cometieron nuestros padres. La reprensión del Señor. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El ángel de Jehová se les apareció en Gilgal y les dijo que los introdujo en la tierra, de la cual había jurado a vuestros padres, y no iba a invalidar el pacto. Dios estaba cumpliendo con el pacto. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores. Mira, es condicionado, es condicionado. Siempre las promesas de Dios tienen un acondicionamiento. Si tú no te apartas ni a derecha ni a izquierda, yo te bendeciré todo lo que hagas. Si tú haces lo correcto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni decía escarnecedores se hacerá, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿cuál es la condición? Hacer todo lo anterior. Amén. Por lo tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Miren qué interesante, ya que no hicieron lo que debían de hacer, de echar y desarraigar a la gente que estaba viviendo ahí, ahora el ángel les dice que se va a quedar esa gente ahí y que van a ser como azotes a sus costados. Los van a estar molestando y les van a estar interfiriendo, y sus dioses serán tropezaderos. Eso significa que ellos van a tener la tentación de adorar. Eso es como alguien que dice: nunca tengo dinero, nunca tengo pisto, y miro al vecino, ahí anda traficando y haciendo y siempre tiene dinero, y entonces empieza a sentir el deseo de hacer lo mismo, porque siente que por más que haga las cosas no le van bien. Cuidado con eso, porque es una mente que no agrada al Señor. Alianzas. Hacer alianzas correctas. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que tener cuidado de a veces hacemos sociedades, alianzas también. Alianzas se puede tomar como cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, vamos a pedir un trabajo, por lo regular nos hacen firmar un contrato. Y esa es una alianza. Nosotros tenemos que tener cuidado donde vamos a trabajar, lo que nos va a pedir. No podemos trabajar en cualquier lado, porque hay lugares que no honran a Dios y nosotros sin querer estamos siendo partícipes de ellos.
Consecuencias de hacer alianzas erróneas. Eso fue lo que le pasó a Israel. Podemos ser destruidos. Es decir, nosotros a veces dicen, pues me proponen un buen negocio, y yo y me va a ir bien, ¿qué puede pasar? Etcétera. Sin embargo, si no está y no es del agrado de Dios, vamos a tener problemas. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos. Miren pues, los hijos de Israel que llegaban, que Dios los apartó, los pasó por el desierto para santificarlos, para consagrarlos para su servicio. Ahora que les habían dado su tierra prometida, habitaban entre los cananeos, no se pusieron los pantalones, mejor era morir peleando que transar con ellos. Habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos y fariseos, heveos y jebuseos. Se mezclaron con ellos. Los hicieron sus cuates. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Miren qué complicado es esto, porque todo comienza con una cosa sencilla: ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en aquello? Y por lo general se vuelve a dar lo mismo que habla Génesis 6. Las hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y se empezaron a mezclar con ellas. Hablamos de los hijos de Dios, los consagrados para Dios, los que adoraban a Dios, y las hijas de los hombres, que eran de otra naturaleza, pero eran más atractivas. Por lo general, las mujeres que no son cristianas, los hombres que no son cristianos, son más atractivos o más atractivas. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Seguimos. Vamos a estar viendo 3 niveles de comunión. Tenemos, y para eso vamos a tomar el Salmo 1, en su primera parte. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Andar en camino, andar es caminar con ellos. Amós 3:3 dice, caminarán 2 si no están de acuerdo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El primer paso es cuando uno tiene ese tipo de amistades que le dan un mal consejo. Ya sea tomar una droga, una bebida alcohólica, cometer un acto inmoral o contra la ley, y que uno les está poniendo oído. Eso me recuerda de una señorita que la mataron cuando fue a cobrar una extorsión. Iba con el uniforme de su colegio. Quiero pensar que a alguien le contó que le había ido bien y ella vio que era un dinero fácil. Lo que no se esperaba es que la otra gente se había preparado. Posiblemente ella era la primera vez. Entonces, un mal consejo puede llevarnos a destruir la vida. Entonces, andar es caminar con ellos, escuchar ese consejo, estar de acuerdo. Estar es aceptar el comportamiento del que hace lo malo. Bueno, y si se gana dinero, y si es placentero, y empieza a verle el supuesto lado bueno que no lo tiene. Si Adán y Eva hubieran podido ver una película de lo que les iba a pasar, yo estoy seguro que no hubieran comido del fruto. Ahora nosotros tenemos la oportunidad que podemos ver lo que ya pasó y las consecuencias. Pero a veces es como que nos quisiéramos romper la cara, como que quisiéramos
ver qué se siente, qué va a pasar. Nos vamos a arrepentir y nos va a doler. Dios lo que quiere es evitar que nosotros andemos por un camino del cual nosotros mismos después vamos a regresar con Dios y a pedirle perdón y a decirle que nos ayude. Amén. Sentarse. Sentarse es acomodarse con los que caminan y hacen lo malo. Ya aquí ya se ejecutó todo lo demás, se escuchó el consejo, se agradó el consejo y aquí ya se está haciendo lo malo. Ya esta persona ya está metida en problemas, posiblemente termine muerta. Yo no, por lo general miramos que los narcotraficantes y los que hacen lo malo no llegan a viejos y podrán vivir una vida cómoda económicamente, pero siempre van con sobresaltos. Creo que ningún narcotraficante llega viejo o es muy raro, porque los mismos que están abajo de él van a tratar de matar. Hacer lo malo, sentarse es acomodarse con los que caminan y hacen lo malo, hacerse partícipe. Ya es comprometerse. Y vamos a regresar un poquito, vamos a ver que tal vez lo interesante es que cómo el pueblo de Israel tuvo una victoria incompleta. Nosotros debemos meditar en que no nos pueda suceder lo mismo. Hacer alianzas incorrectas. Hacer, oír la reprensión del Señor y que Dios nos ha dado una herencia y nosotros debemos buscarla. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vamos a quedar hasta ahí. Ya terminamos este tema. La próxima semana va a estar el hermano Luis dando el tema. Este es el tema número 5. Tiene su comprobación de lectura. Y esta es la presentación. Y tiene el tema. A través de la hermana Ani se los vamos a estar haciendo llegar. Estén pendientes y continuamos. Y prepárense para el mes de junio, que vamos a tener el parcial. Y en julio terminamos. Vamos ya prácticamente terminaríamos el primer año de Teología 1 en el nombre de Jesús. Gracias por su atención. Sigan adelante. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.